En el anterior episodio repasamos las relaciones de poder entre patricios y plebeyos, una eterna lucha social que perduró durante toda la existencia de la civilización romana. En lo militar, Roma había sufrido una de sus peores derrotas en sus poco más de 400 años de historia. La urbe fue saqueada por los senones, un duro golpe que los pertinaces romanos digirieron. Los orgullosos hijos de Rómulo, con tesón y denuedo, consiguieron levantarse de nuevo. A mediados del siglo IV, el Senado alcanzó un acuerdo con los samnitas, un conglomerado de pueblos que habitaban los territorios ubicados al sur de los Apeninos. Roma intentó expandirse hacia la parte meridional de la península itálica. Tras someter a los auruncos, el siguiente objetivo era poner un pie en la Campania, hasta el río Liris, la frontera natural con el Samnio. Los samnitas contraatacaron y ocuparon la ciudad de Capua, cuyos embajadores pidieron someterse a Roma mediante la fórmula conocida como deditio, una forma de vasallaje antiguo que permitía una cierta autonomía del territorio conquistado a cambio de unos cuantiosos tributos y la llamada a las armas en caso de guerra. Roma emplazó a los samnitas a que abandonaran el territorio de sus aliados, propuesta que fue ignorada. El casus belli estaba servido. Marco Valerio Máximo Corbo ejerció como tribuno militar durante la dictadura de Marco Furio Camilo, y desde luego este patricio de la gens Valeria fue el héroe de Roma en las guerras samnitas. Corbo, ya elegido cónsul, marchó hacia el sur de la Campania. El choque definitivo sucedió en la conocida como Batalla del Monte Gauro, una contienda que los antiguos historiadores dicen que duró hasta bien entrada la noche. Roma volvió a vencer y se aseguró el dominio de Capua, pero los samnitas no aceptaron su derrota y pocos días después volvieron a presentar batalla, con un resultado más desastroso aún si cabe para sus intereses. Las crónicas dicen que tras la batalla los legionarios recolectaron 40.000 escudos enemigos y 170 insignias militares. Mientras tanto, el otro cónsul, Aulo Cornelio Coso, logró someter a otro importante contingente samnita en la batalla del Satícola. De esta manera, Roma conseguía anexionarse nuevos territorios en la Campania, y tras 2 años de guerra llegó a un ventajoso acuerdo de paz con los habitantes del Samnio, asegurándose tanto el dominio de Capua como sus nuevas conquistas. Pero las puertas del templo de Jano parecían estar siempre abiertas. Tras el reciente triunfo militar romano, sus aliados latinos se rebelaron ante el poder opresor de los hijos de Rómulo. Muchos de sus mejores soldados eran obligados a luchar bajo bandera romana en guerras que apenas les aportaban escasos beneficios. Los pueblos latinos querían crear una república cuyos habitantes compartieran los mismos derechos que los romanos, una propuesta que el Senado rechazó. Estaba a punto de estallar la Segunda Guerra Latina. Los volscos, los sidicinos y los campanos se sublevaron contra el poder hegemónico romano. El Senado, sorprendentemente, aceptó una alianza con sus recientes enemigos, los samnitas. Ambos ejércitos marcharon hacia territorios volscos y consiguieron un épico triunfo donde tuvo lugar uno de los episodios más emocionantes de Roma. Tito Manlio Imperioso Torcuato y Publio Decio Mus eran los cónsules del momento y ambos tuvieron el mismo sueño. Aquel general que cayera en el fragor de la batalla sería el vencedor. Publio Decio Mus lo tuvo claro, y antes de iniciar la contienda, galopó en solitario hacia las huestes enemigas. Esta fue la batalla del Vesubio, que finalmente cayó del bando romano. Después de un año, Tito Manlio Imperioso Torcuato
volvió a derrotar a los latinos en la batalla de Trifanum, el epílogo de la Segunda Guerra Latina. Finalmente, la Liga Latina se disolvió y Roma impidió que en un futuro acordasen pactos entre sí. Roma ganaba nuevas colonias como Anzio, Terracina u Ostia, mientras que los habitantes de Aricia y Lanubio recibieron la ciudadanía romana de pleno derecho. Pero como hemos comentado antes, las puertas del templo de Jano casi siempre permanecían abiertas. En Roma no había tiempo para la paz. En el año 327, de nuevo estalló el conflicto entre romanos y samnitas. En esta ocasión, el casus belli fue el apoyo que Roma ofreció a Nápoles, una ciudad bajo interés samnita, así como la fortificación de Fregelas, villa limítrofe entre ambos pueblos. La batalla de las Orcas Caudinas perduró durante generaciones como una de las más humillantes derrotas romanas de todos los tiempos. Y no fue por el número de bajas, ni mucho menos. Miles de legionarios quedaron atrapados en un desfiladero bloqueado por sus enemigos samnitas. Los cónsules se vieron obligados a pactar unas capitulaciones muy desfavorables para su ciudad, así como ser despojados de sus armas y túnicas, además de soportar el humillante ritual de pasar bajo el yugo. La mayoría del ejército romano regresó con vida a su patria, y ciertamente no fueron recibidos como unos cobardes. El conflicto se reanudó al cabo de unos años, cuando en el 316 los samnitas marcharon hacia el Lacio y volvieron a vencer a las águilas romanas en la batalla de Lautulae. Ante este nuevo revés militar, la estrategia republicana fue encerrar a los samnitas dentro de su propio territorio. Con este fin se creó la Vía Apia, una carretera que conectaba Roma con Capua, en cuyo recorrido fundaron varias ciudades. En el marco de la Segunda Guerra Samnita, Roma consiguió una serie de victorias contra las tribus vecinas, siendo la más significativa por sus consecuencias la batalla del Badimón, donde las legiones vencieron a los etruscos, un centenario y poderoso pueblo que a raíz de esta derrota nunca más volvió a levantar cabeza. El comienzo del siglo III trajo la tercera y definitiva guerra entre romanos y samnitas. Un ejército combinado de estos últimos y los temibles galos derrotó a las legiones de Publio Cornelio Escipión Barbato. Esta victoria incitó a todos los enemigos de Roma a unirse e intentar derrotar para siempre a los altivos y pretenciosos hijos de Rómulo. Samnitas, senones y umbros, y un grupúsculo de etruscos, estaban dispuestos a plantar cara a las águilas romanas en el año 295. Aunque vista tamaña cantidad de fuerzas, los pretores Gneo Fulvio y Lucio Postumio Megelo tuvieron la brillante idea de atacar directamente los territorios de estos dos últimos pueblos. Umbros y etruscos abandonaron muy a su pesar la coalición forjada con samnitas y senones, que nuevamente se presentaron en una contienda de campo abierto, en la conocida como Batalla del Sentino. Publio Decio Mus, hijo, imitó la devotio de su padre, sacrificado en la batalla del Vesubio. Este heroico acto cambió el ánimo de los legionarios romanos, que eran duramente acosados por los ejércitos enemigos. Finalmente, las embravecidas legiones llegaron hasta el campamento samnita, arrasando con todo lo que encontraron a su paso. Muchos samnitas y senones huyeron y plantaron cara en pequeñas batallas hasta que en el año 290 se firmó la paz definitiva entre Roma y Samnio. Gracias a este tratado, Roma encontró un firme aliado en los valerosos y valientes guerreros vencidos, que pasaron a formar parte del área de influencia romana.
Diversas campañas militares consolidaron el dominio de la urbe en buena parte del centro de la península itálica. El cónsul Manio Curio Dentato venció definitivamente a los latinos. Posteriormente, los etruscos y los umbros pasarían a ser aliados. Roma ponía fin de esta manera a un largo conflicto con sus vecinos. Ahora todo el Lacio y sus regiones colindantes ya estaban bajo su dominio y podía soñar con llegar más allá. El rico y próspero sur les aguardaba, pero allí no habían tribus y poblados autóctonos. Les esperaban las colonias fundadas siglos atrás por los griegos, una civilización milenaria y mucho más avanzada que la romana. Están a punto de sucederse las famosas batallas pírricas.